Bueno, cordial saludo para todos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro curso de diseño y construcción de pavimentos viales. Vamos a conocer la clasificación de los principales tipos de pavimentos y algunas características que deben cumplir en cada una de las estructuras de pavimento. Para empezar vamos a conocer la definición de lo que es un pavimento. Acá tenemos una de Kremer y del Val. Esta definición nos dice que es un conjunto de capas superpuestas relativamente paralelas de varios centímetros de espesor de materiales de diversas características adecuadamente compactados que se construyen sobre la subrasante. Esta subrasante es obtenida por el movimiento de tierras y que han de soportar las cargas del tránsito durante varios años sin presentar deterioros que afecten la seguridad y la comodidad de los usuarios o la propia integridad de la estructura. Es una de las tantas definiciones que conocemos. Me parece una de las más completas, de las más acertadas. Acá en la parte derecha, en esta imagen, vamos a revisar acá. Entonces tenemos lo que es un corte, una sección transversal de un pavimento flexible, donde pues lo típico es una capa superficial. Puede ser una capa de concreto asfáltico. Esa capa de concreto asfáltico es apoyada sobre unas capas granulares, puede ser de base y de subbase, que a la vez se apoyan sobre la subrasante o el suelo de fundación. Tenemos un corte típico con sus cunetas, sus bermas, y pues esto sería para un pavimento flexible. Tenemos otras definiciones. Decimos que es una estructura vial formada por una o varias capas de materiales seleccionados, como lo vemos acá en la parte superior. Entonces, una o varias capas de materiales seleccionados y que se construyen técnicamente, de acuerdo a unas especificaciones técnicas. Todas estas capas están construidas sobre o apoyadas sobre la subrasante. ¿Listo? Esta estructura de pavimento debe ser capaz de resistir todas las cargas impuestas por el tránsito y por las acciones del medio ambiente principalmente. Esa sería una función, digamos que estructural. Y pues también debe garantizar que esos esfuerzos y esas deformaciones sean las mínimas las que se transmitan hacia la subrasante. Bueno, esta estructura de pavimento, este corte de acá, debe también proporcionar, digamos que, una comodidad, una seguridad y una circulación de los vehículos con gran rapidez, lo cual equivale a un objetivo funcional. Bueno, tenemos pavimentos flexibles. Acá tenemos lo que es una estructura de pavimentos flexibles. Bueno, y acá vemos cuál sería un corte típico de un pavimento flexible. Una capa de concreto asfáltico apoyada sobre unas capas granulares de base y de subbase respectivamente, y estas apoyadas sobre la subrasante o sobre el suelo de fundación. Acá vemos ese corte típico. Entonces decimos lo siguiente: para pavimentos flexibles, capas conformadas por una capa asfáltica apoyada sobre capas de menor rigidez. Las capas inferiores pueden estar compuestas por materiales granulares no tratados de base y subbase, y en algunos casos sobre la subrasante mejorada o sobre el material de conformación. Los esfuerzos que generan las cargas vehiculares se van disipando en cada una de las capas. La idea es que llegue esos esfuerzos mínimos hacia la subrasante para evitar, digamos, la deformación. Acá vemos la distribución de esfuerzos. El diagrama de distribución de esfuerzos con la profundidad. A medida que pues tenemos mayor profundidad, tenemos menos esfuerzos, como vemos acá, los esfuerzos verticales. Y pues también tenemos unos esfuerzos horizontales. Acá lo vemos, van cambiando en cada una de las capas.
Esta capa asfáltica o la de concreto asfáltico puede estar constituida, digamos esta capa que tenemos acá, la capa superior, esa capa de concreto asfáltica la podemos conformar por una capa de rodadura, una base intermedia y una base asfáltica. Se puede subdividir esto sería para niveles de tránsito altos, y para niveles de tránsito bajos pues se podría colocar solamente una capa de rodadura para tránsitos bajos. Depende de nuestro proyecto, de nuestro diseño. La capa asfáltica, esta que estamos señalando por acá, esta capa asfáltica debe cumplir, digamos, con una función estructural, y esa función estructural corresponde a que debe ser resistente a los fenómenos de fatiga y acumulación de las deformaciones permanentes, además de resistir todos los efectos del clima. Esta capa asfáltica también tiene un objetivo de impermeabilización, proteger, digamos, esa filtración o infiltración de agua hacia las capas inferiores y estas que llegan a la vez a la subrasante. También tiene un objetivo funcional de esta capa de concreto asfáltico, o esa capa asfáltica debe estar diseñada y construida para garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios. Bueno, ahora vemos lo que son pavimentos rígidos. Hablamos de pavimento rígido. Cuando hablamos de pavimento rígido, pues están constituidos por una losa. Acá vemos una losa de concreto. En este caso para envía sería concreto tipo MR, ya lo veremos más adelante. Entonces dice, constituidos por una losa de concreto hidráulico, soportada por una capa granular, no tratada o estabilizada con cementantes hidráulicos. Puede también apoyarse directamente sobre la subrasante. Si tenemos una excelente subrasante, lo podemos apoyar sin necesidad de utilizar capas granulares o capas estabilizadas. Acá lo vemos. Bueno, entonces para resumir esta diapositiva de pavimentos rígidos, decimos que son los que están constituidos por una losa de concreto hidráulico. Esta losa tiene gran rigidez, que se apoya directamente sobre capas de material seleccionado o sobre la subrasante. Como tiene gran rigidez esta losa que de concreto hidráulico que vemos por acá, pues también tiene un elevado módulo de elasticidad. Entonces la distribución de estos esfuerzos que los vemos acá se producen en una zona muy amplia, diferente a lo que sería para pavimentos flexibles. Pues si tenemos una carga, en este caso que son carga de las llantas de los vehículos, pues también tenemos una reacción y tenemos una presión en la parte inferior de la losa. Este sería el diagrama de distribución de la carga en un pavimento rígido. Bueno, acá tenemos una gran diferencia entre la rigidez de cada una de las capas. Creo que no tengo acá. Las capas inferiores, digamos, en este caso para pavimento rígido, la capa o la losa de concreto asume, digamos, casi la totalidad de los esfuerzos, y pues son muy pocos los que llegan a ser transmitidos al suelo de fundación o la subrasante. Bueno, eso sería lo correspondiente a pavimentos rígidos, y seguimos lo que son pavimentos articulados. Entonces, pavimento articulado, acá vemos lo que es un corte típico. Son unos elementos prefabricados, nosotros lo conocemos de varias formas, de varios estilos, de varios estampados, que nosotros conocemos adoquines o bloques en concreto. Estos a la vez se apoyan o se asientan sobre una capa de arena,
y que a su vez está apoyada sobre una subbase granular o base granular, o pueden estar apoyados directamente sobre la subrasante. Entonces, dependiendo de la calidad de la subrasante, podemos apoyarlo directamente. Colocamos subrasante y colocamos una capa de arena y sobre ellos apoyamos estos elementos prefabricados. Acá vemos la construcción típica de un pavimento rígido. Articulado, perdón, pavimento articulado. Bueno, tenemos otros elementos acá, se pueden apoyar directamente sobre la subrasante, gran facilidad de construcción y pues paisajísticamente también son muy atractivos. Y pues tenemos también una estructura de pavimento semi-rígida. Entonces, ¿qué es? Cuando hablamos de semi-rígido es que una capa, digamos esta capa que tengo acá, la estoy señalando, esta capa o la capa de rodadura se encuentra apoyada sobre una capa estabilizada, que sería esta capa que acabo de señalizar aquí. Esas capas son tratadas con ligantes hidráulicos, puede ser estabilizada con cemento, y pues que a su vez se apoya sobre una capa granular no tratada de su base y se apoyan sobre la subrasante. Tenemos una estructura de pavimentos mixtas también. Entonces está constituida por una capa asfáltica. Capa asfáltica puede ser una capa rodadura más una base asfáltica. Esta sería la capa asfáltica. Apoyada sobre una capa granular tratada con cementantes hidráulicos. Ya lo podemos ver, cementantes hidráulicos. Su función es disipar los esfuerzos verticales antes de que lleguen a la subrasante. Bueno, y por último tenemos acá las características que deben tener todas las estructuras de pavimento, sean flexibles, sean semi-rígidas, sean rígidas, sean pavimentos articulados. Entonces, deben tener estas características. Debe ser resistente a la acción de las cargas del tránsito, es una de las variables principales. Debe ser resistente ante los agentes del intemperismo, los efectos del clima, la radiación solar, temperatura, bueno, todos esos agentes. Presentar una textura superficial adaptada a las velocidades previstas de circulación de los vehículos, por cuanto ella tiene una decisiva influencia en la seguridad vial. Además debe ser resistente al desgaste producido por el efecto abrasivo de las llantas de los vehículos. Debe presentar una regularidad superficial, tanto transversal como longitudinal, que permitan una adecuada comodidad a los usuarios en función de las longitudes de onda de las deformaciones y la velocidad de circulación. Bueno, esto lo vemos digamos, en los principales daños de las estructuras de pavimento. Debe ser durable, debe ser económico. Evitar el ruido de rodadura en el interior de los vehículos que afecten al usuario, así como en el exterior, que influyen en el entorno. Debe ser adecuadamente moderado. Debe poseer el color adecuado para evitar reflejos y deslumbramiento y ofrecer una adecuada seguridad de tránsito. Bueno, estas serían las características finales de las estructuras de pavimento. Vamos a terminar esta presentación. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.